días. Buen día tengan todos y todas. Bienvenidos a este segundo ciclo de conferencias de las jornadas que año con año la Clínica Psiquiátrica Dr. Gerardo Neumann se encarga de organizar. Ha sido muy provechoso escuchar todas las ponencias desde el día de ayer que nos hablaron sobre temas de salud mental y nos llevaron de la mano sobre una línea de tiempo desde nuestras edades primarias, pasando por la adolescencia. El día de hoy se tocará sobre la adultez mayor y sobre todo que se ha tocado dentro de un contexto familiar. Y es aquí donde cobra mucha importancia el valor que la familia tiene dentro de lo que es la salud mental. El día de hoy se tocará un tema relacionado con familia, lo que es el abuso del poder y autoridad dentro de una familia, que es un tema bastante delicado y que sin embargo pues no podemos hacerlo a un lado, porque como comentaba atinadamente ayer la licenciada Pilar Álvarez, no hay familia perfecta. Todas las familias tienen sus dinámicas diferentes y este es un tema pues muy interesante, muy extenso y muy delicado. Para ello tengo el gusto de presentarles a dos expertos en la materia. El licenciado en Psicología, Yair Gobea, maestro en Salud Pública y maestrante en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con diversos diplomados en materia de Psicología Jurídica y Forense. Actualmente se desempeña como psicólogo perito en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos. También presento a la licenciada Juana Iraíz Rangel Mendoza, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en Terapias de Tercera Generación por la Universidad Internacional de Valencia, quien actualmente se desempeña dentro del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí. Y es en voz de ambos expertos que escucharemos este tema, violencia familiar. Adelante. Buenos días a todos y a todas. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Bien. Pues en el marco de... Mejor, ¿verdad? Sí. Ok. En el marco del día 25, Día Naranja, Día Internacional de la Lucha y Eliminación contra la Violencia de las Mujeres y las Niñas, pues vengo ad hoc en el atuendo y la presentación. Y es para recordar y no olvidar lo que tenemos que estar fomentando, promoviendo y trabajando día a día. Iré abarcando con algunos conceptos para ir después a la parte relacional, algunas estadísticas y enfocarnos al final en el tema de violencia familiar, pero un poco más por el tema de la pareja. Bien, la violencia, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, pues tiene que ver con el uso intencional, es decir, que quiere hacerlo, ¿no? No es un accidente que voy pasando y empujo, no, tiene que ser con toda la intención de lastimar a alguien, y ya sea por acción u omisión. ¿Qué significa omisión? Pues que no hice algo y pude hacerlo, ¿no? Si veo que alguien golpea a otra persona y yo paso y diríamos por ahí el cocinazo, ¿no? Así como si nada pasara. Entonces el no hacer algo también es violencia. Y las formas en que se puede ejercer la violencia, pues la amenaza contra uno mismo, el famoso cutting, por ejemplo, a nivel máximo de violencia contra uno mismo vendrá siendo el suicidio. Una persona, un grupo, una comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, que se refiere a lesiones físicas, muerte, privación o el mal desarrollo, que con esa violencia interrumpa el desarrollo esperado de una niña o un niño y obviamente también de una persona adulta. ¿Qué es la familia?
es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y creo que lo hemos estado viendo a lo largo de nuestra formación. Por ejemplo, recuerdo que en la primaria, secundaria, vemos como la familia en temas de educación cívica, ¿no? Que es el núcleo elemental de nuestra sociedad. Pero constitucionalmente establece, requiere la protección al igual de sus integrantes, es decir, que la familia será el medio en el cual se protegerá a sus integrantes. Y esto a través de la atención y provecho de las personas que la conforman, cumpliendo la función social. ¿Cuál es la función social? Pues habrá quien tenga el rol de sea proveedora o proveedor, que sea cuidador o cuidadora, que tenga la parte de educar, quien asiste a la escuela, etc. Y todo eso en conjunto, cómo impacta a nivel social. La violencia familiar, entonces, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, será el acto abusivo. Aquí, si se fijan, ya hay otro calificativo, abusivo. Y ahorita vamos a ir desmenuzando un poco esa palabra, de poder, u omisión intencional. Volvemos aquí a visibilizar las omisiones y que es con toda la intención de que eso ocurra o de que no ocurra. Dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar. En algún momento de la historia, del marco legal, no existía el término de violencia familiar, sino que era violencia intrafamiliar. Ese término ya está en desuso, porque todavía por ahí se escucha que lo mencionan y eso ya no existe. ¿Por qué? Porque hace referencia de la violencia que ocurre dentro del hogar. Y entonces, ¿qué hacían las personas agresoras? Pues salían a la puerta de su casa, moqueteaban al esposo y entonces ya regresaban y no hubo violencia intrafamiliar, porque no sucedió dentro de la casa. Entonces hubo reformas como en el 80 y tantos, o sea, no hace mucho, en donde se modifica de intra a violencia familiar. Y eso hace referencia a que quien agrede eso, o quien es la persona que recibe la agresión, tienen cierta familiaridad, que se conocen, y pueden ser familia directa, ya sea legal, consanguínea, o persona conocida como vecino o exparejas, que ya no son familia, bueno, nunca lo fueron, pero en ese sentido por eso ya es familiar. Entonces puede ser dentro del hogar o fuera de este. ¿Me expliqué? Entonces, para que tengan cuidado y evitar ese término que ya no existe. Y entonces aquí mismo nos señala con independencia que tenga o haya tenido relación de parentesco, consanguinidad, afinidad, matrimonio, concubinato, mantengan o hayan mantenido una relación de hecho, es decir, que hayan tenido cierto tipo, incluso amistad, por ejemplo, es una relación y se conoce. ¿De acuerdo? Ahora, principalmente hay tres agentes que se pueden convertir en personas víctimas del tema de violencia familiar. Y estaremos hablando un poquito, al menos desde estos conceptos, como un delito. Y uno serían niñas, niños y adolescentes. Por obviedad, esta población, este grupo etario, pues tiene menos capacidad física, menos capacidad cognitiva para poder tomar ciertas estrategias y por lo tanto es muchísimo más fácil que una persona adulta pueda abusar de este grupo etario. Y si es alguien que forma parte como su mamá o su papá o tutor, entonces ahí hay una carga emocional que va a dificultar pues que puedan tomar ciertas acciones. ¿Por qué? Porque la culpa estará presente y entonces la niña o niño dice, no, pues no quiero hacerle nada a mi mamá o a mi papá. Entonces pues no quieren ninguna denuncia o hacer lo que corresponda. ¿De acuerdo? Personas adultas mayores, obviamente también, su condición física
su situación de salud, incluso pues los hacen con mayor vulnerabilidad para poder encontrarse en una situación de igualdad con esta persona agresora, y por lo tanto hay un abuso de poder de quien no sea una persona adulta mayor. Y las mujeres, y que nos enfocaremos de manera muy particular en las mujeres por el día 25, ¿no? En el marco de estas jornadas. Y entonces veremos que, ¿por qué con las mujeres? Podríamos estar hablando e incluso retomar como algunos ejemplos cotidianos en donde de manera muy tradicional se hablaría de que hay una desigualdad social, física, de acceso, ejercicio de derechos, etc. Entonces, más adelante podremos acotar un poco y describir desde el sistema patriarcal, para que sea un poquito más claro, por qué las mujeres entonces en esta sociedad son más propensas al tema de la violencia familiar. Porque por ahí entonces habrá comentarios como, pues es que ahorita la situación de inseguridad o la lucha de los cárteles, mueren más los hombres. Bueno, no mueren, los asesinan, pero es otro tema, porque son mismos hombres matando a hombres por otros temas, no por el tema de la violencia familiar, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a mezclar temas que nada tienen que ver. Ese es otro tipo de violencia, violencia comunitaria. Entonces la violencia contra las mujeres sería toda acción u omisión, reiteramos, basada en su género. Entonces, este también es otro tema que pareciera que tuviese que estar ya subsanado, pero en la práctica no es así. Género y sexo. Sexo es lo biológico, lo físico, que nos lo dan los cromosomas, pero también los genitales. Tan, tan. Y el género son aquellas características de cómo se expresa una persona en una sociedad, incluyendo sus roles, la forma de vestir, la forma de actuar, la forma de relacionarse, etcétera, etcétera, en donde habrá algunos roles típicos o estereotipados y que devienen de su sexo. Es decir, una mujer, por ser mujer, se espera que se comporte de cierta manera. Ese es el rol estereotipado, lo que se espera. Pero ¿quién lo espera? Pues la sociedad. Porque la propia persona, pues ni sabe qué espera, ¿no? En un momento, ya después, aprende a lo que esperan de ella. Y entonces es esta lucha de tengo que hacer lo que esperan de mí para no quedar mal, y entonces si no lo hago, viene el estigma social, la crítica, la discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos muy simples: cuando una mujer está embarazada y el ginecólogo dice, pues va a ser niño, entonces ya están idealizando cómo va a ser y cómo van a decorar su cuarto, qué ropa van a comprar, y hasta incluso qué profesión va a tener, y si ya le quieren casar a esa persona. Bueno, ya hicieron todo un plan. Esa es una expectativa, pero esa es la expectativa de quien la hace, no de ese niño o esa niña. ¿Me explico? Entonces, cuando nace, directamente, consciente o inconscientemente, le decimos qué debe de hacer y qué no debe de hacer por ser niño o ser niño. Y cosas tan simples como qué tipo de juguetes, qué tipo de atuendo, cómo traer el cabello, cómo sentarse. Y entonces vamos dirigiendo su comportamiento. Pero ese comportamiento está basado en los roles de género de acuerdo a su sexo. Y entonces, ¿cuál es lo que marca esta perspectiva de género? Pues que cada niño o cada niño crezca libre, desarrollándose. Si quiere jugar con una pelota, pues que juegue. Una niña, por ejemplo, que a lo mejor es futbolista, ¿no? ¿Cómo andan ahorita las ligas femeniles, ¿no? Teniendo como todo este auge. Y si es un niño que quiere jugar o quiere una cocinita, ¿no? Pues a lo mejor va a ser
ser el próximo ganador de MasterChef, no sé. Entonces, son actividades, y las actividades no forman parte del ser de la persona. Porque una persona no es por lo que hace, una persona es por quién es. ¿Me explico? Y entonces, al decirle, tú debes de hacer esto, o espero que tú hagas esto otro, ya le estamos coartando la posibilidad de esa libertad. Y no hay un sano desarrollo, porque está creciendo con los estereotipos. ¿Me explico? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor hay un hombre que crece y por la forma en que vio su familia, pues es un poco sensible, se siente mal, llora, y entonces cuando salga a la sociedad y vea a otros hombres que no hacen eso, ¿qué creen que le va a pasar? Si lo ven llorar porque está triste. Lo critican o lo maltratan, o pareces vieja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa persona que nació libre, la sociedad no se lo permite. Y vamos al caso contrario, en el caso de las mujeres, de todo lloras, entonces ya te expresas que algo no te gusta, ya andas en tus días, como si eso fuera determinante. ¿Me explico? Entonces, por eso es importante cuidar cómo nos desenvolvemos, cómo tenemos esta interacción con las personas y cómo educamos a niñas y a niños. Y entonces, esto nos va a permitir que crezcan libres y que elijan, y que al final de cuentas, la ropa, el juguete, la actividad, pues es solo eso, no es la persona. ¿Me explico? Y entonces, el género viene siendo todo lo esperado de un sexo o el otro. En el caso de las mujeres se esperan roles o acciones femeninas. Entonces el género es femenino o masculino. El sexo es hombre o mujer. ¿De acuerdo? Entonces todos los formatos que utilizan, o casi todos, tendrían que tener algunos ajustes. Porque todos dicen género, hombre y mujer. Y no corresponde a eso. Entonces, la violencia sería contra las mujeres por su género, sería que por ser mujer, por ser femenina, o estas actuaciones de lo femenino genere la violencia. Por ejemplo, pues es que no hiciste la comida, un rol femenino, entonces voy y te golpeo. ¿Por qué? Porque no hiciste la comida. ¿Me explico? Porque es un rol femenino esperado. Pero, pues esa persona adulta pues, también se puede hacer de comer. Pues es que no sé, pues aprende. ¿A poco las mujeres nacieron sabiendo cocinar? Entonces, es una conducta, es algo que se aprende. Pero si no lo ejercitamos, pues no lo aprendemos. Es que no sé hacer esto, pues hágalo para que la práctica sea el maestro, ¿no? Entonces, estos roles serán los que, desde lo femenino, generan esta violencia. Por ser mujer, por cómo se viste, porque pues no quisiste andar conmigo, ¿no? Tu rol de novia o de pareja, complaciente, sumisa, que diga que sí, y entonces genera la violencia. ¿Me explico? Y obviamente genera un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte. Hay como un nuevo también concepto en donde, son dos. Uno es la autopsia psicológica. En este tiene que ver justamente con un análisis retrospectivo de cómo murió la persona, posiblemente para identificar su estado mental antes de que falleciera. Y se utiliza mucho en temas de duda de suicidio o con sospecha de una muerte violenta. Entonces, por ejemplo, un feminicidio, ¿no? Que se tenga sospecha y porque hubo una carta donde dice que falleció, pero todos sus antecedentes indican que no tenía depresión, que no tenía como algún trastorno límite de personalidad,
ahí se sospecha y el Ministerio Público entonces dice, vamos a hacer este peritaje. Y hay una tendencia en donde se está visibilizando que mujeres que se suicidan con antecedentes de violencia, entonces no es que haya sido un suicidio propio, sino que todos los factores contextuales y diversos agentes influyen para que la persona, como una medida de escape o de solución a esa violencia crónica y constante, decida, entre comillas, quitarse la vida, porque ya no es soportable esa vida. Entonces, ahí los responsables son todas las personas alrededor. La responsabilidad no se atañe a la persona por quitarse la vida. ¿Me explico? Entonces, se está como con esta tendencia ahora de visibilizar ese tema. Bien, vamos entonces un poco con temas de números. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta durante la plática, no sé si es la dinámica o hasta después. Al final, ok. Entonces, de acuerdo a la ENDIRE, que es la Encuesta Nacional para la Dinámica de los Hogares, la más reciente de 2021, nos muestra nuestra población, nuestra curva de población, la pirámide poblacional, mejor dicho, en donde vean que menores de 15 años, pues ya se redujo, la mayor grupo prioritario es de 14, de 10 a 19, y la tendencia es que disminuya, pero cuando este grupo esté más arriba, se está esperando que la pirámide sea a la inversa. Por lo tanto, habremos más personas adultas mayores que jóvenes. Y vean que en el caso de separando hombres y mujeres, hay más mujeres que hombres. Luego, de acuerdo a el estado civil o situación conyugal, vemos que las que están en color como amarillo-naranja son personas casadas o unidas en unión libre. Las que están como en morado están separadas, divorciadas o viudas, y las azules están solteras. Pero habrá que considerar que en esta población soltera son mujeres de 12 años y más. Entonces, aquí hay adolescentes, pero no se entenderá que son solteras, ¿no? Pero vean, entonces, la gran mayoría están en una situación de pareja. La gran mayoría de las mujeres en San Luis. Luego, contemplaremos población indígena. En nuestro estado son 231.2 mil personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena, que representan el 8.6% de la población. Y en el caso de personas con discapacidad, 143.9 mil personas, que representan el 5.1%. Y entonces veamos el mapa a nivel nacional, cómo está la gravedad en el tema de la violencia. Veamos que se divide en 3 de manera general: bajo, medio y alto. Entonces encontraremos en los más altos Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Aguascalientes, este es Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México. La media nacional es el 70.1 y San Luis Potosí estamos en 78.6, casi en la media. Y podemos observar que es el color naranja, que es media. Las entidades con más violencia y con menos violencia. Fíjense, Tamaulipas. Y entonces podemos decir, ¿cómo? Porque la violencia que vive Tamaulipas es otra. Violencia comunitaria por temas de narcotráfico y las plazas y tal. Es otro tipo de violencia. Por eso les digo que hay que tener cuidado en no mezclar temas, porque entonces luego es como poco comprensible.
Luego, ¿qué tipos de violencia experimentan las mujeres de 15 años o más? Podremos ver que, bueno, estábamos viendo la violencia psicológica, el 51.3% de las mujeres, con la media nacional 51.6%, entonces prácticamente lo mismo. La violencia sexual, aquí hay dos elementos que evalúan esta encuesta en los últimos 12 meses y a lo largo de su vida. Entonces, en la psicológica, a lo largo de su vida, la mitad de las mujeres, y en los últimos 12 meses, el 29.5%. O sea que pareciera que el último año ha sido muy violento. ¿Por qué? Si a lo largo de su vida es la mitad y en el último año es casi el 30%, entonces más de la mitad que ha dicho que ha vivido violencia a lo largo de su vida fue el último año. En la violencia sexual, a lo largo de su vida, 45.7%, también casi la mitad. Y en el último año, el 21.3%. La violencia física, a lo largo de su vida, 34.6%, y en los últimos 12 meses, el 9.4%. La media nacional es el 10.2%, pareciera que estamos bien, más bien estamos un poco más abajo, pero lo bien sería que fuera cero, ¿no? Y la violencia económica, patrimonial y o de discriminación, a lo largo de su vida, el 28.4%, y en los últimos 12 meses, el 16.2%, prácticamente la mitad también, más o menos. En este otro esquema, lo que nos muestra es por edad y por tipo de violencia. Y entonces vamos a ver que el color más oscuro es la prevalencia más alta. Entonces veremos que en población urbana, mujeres entre 25 y 44 años con educación superior han vivido violencia sexual, encontrándose separadas, divorciadas, viudas o solteras. Ese es el perfil de mayor gravedad en nuestro estado. Repito, mujeres que viven en la ciudad de 24 a 44 años con escolaridad de licenciatura o superior han vivido el 73.1% de violencia sexual, separada, divorciada, viuda o soltera. ¿Qué nos dice esta información? ¿Quién será el perfil del agresor? Con este dato. La expareja, porque dice separada, divorciada o viuda. Y soltera. Ahí pudiera ser que haya sido una pareja o una expareja. Pero si se fijan, parece que los ex, ¿no?, son quienes están encabezando este tipo de agresiones. Y ahora, ya no es como este perfil de es que no sabe, porque vemos que son el 85% de las mujeres que vive ese tipo de violencia con escolaridad superior. Entonces, el tema de es que desconoce, creo que ya lo rebasamos, ¿no? Es de otro orden. Y luego violencia sexual. Este va desde el acoso, ¿no?, el acoso callejero, el hostigamiento, el acoso sexual, que puede ser en la casa, en la calle, en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces veamos cómo este mapa nos da una radiografía de cómo está la violencia en San Luis, con mayor claridad. Y los grupos, ¿no?, en las ciudades y mujeres jóvenes de 25 a 44. Que este dato también que nos da, pues que están en edad no solo reproductiva, sino también laboralmente activas. Y que nos puede dar una idea en dónde puede ser que conozcan a los agresores o dónde se suscite. Pero no se preocupen, ahorita vamos a aclarar eso. La encuesta nacional sobre la dinámica de agresiones en los hogares, les digo, la ENDIRE,
informa sobre la situación de la violencia contra las mujeres en México. Lo realiza el INEGI y van 5 emisiones, la última es la del 2021, la anterior fue del 16, entonces es como prácticamente casi cada 4 años. Indica que la violencia contra las mujeres se está dando con mayor frecuencia en el ámbito público, en espacios como escuela, calle, trabajo y transporte, entre otros, y en mujeres jóvenes, que es lo que les decía. Entonces, el lugar donde son más vulnerables, o más bien, el lugar donde son vulneradas es en los espacios públicos. Ya no es tanto en los hogares. Eso pareciera decirnos que están eligiendo mejor a sus parejas y las parejas parece que están agarrando la onda, ¿no? Parece. Pero ¿qué pasa cuando salen a la calle entonces? O cuando van a la escuela, cuando van al trabajo, ahí es el problema, ¿no? En México el 70.1% ha vivido violencia alguna vez en su vida. La mayor ha sido la psicológica con el 51.6, seguida de la violencia sexual con el 49.7, que es sumamente alto. Si no mal recuerdo, la encuesta anterior traía alrededor de un 30 y tantos en el tema sexual. Entonces ha incrementado casi 10% en 4 años. Y en el ámbito comunitario, que es donde vive mayor violencia, lo decía el espacio público, 45.6, seguido de la relación de pareja, el 39.9. Pues no ha cambiado tanto las parejas. Un poco, pero no tanto. Y vamos a ver entonces ahora en dónde o cómo están los espacios en donde se presenta la violencia. En el ámbito escolar, el 29.3 alguna vez en su vida, y en los últimos 12 meses el 13.2. A lo largo de la vida, en el ámbito laboral, 25.4, y en los últimos 12 meses 20%, 0.8, casi 21, que también es bastante parecido. ¿Qué quiere decir? Que en el último año se ha incrementado la violencia en el espacio laboral. ¿Tendrá que ver que hay más mujeres incursionadas en el espacio laboral? A nivel comunitario, que esto es en la calle, en cualquier espacio público, el 42.3, alguna vez en la vida, y en el último año 20.6, es el doble a lo largo de su vida. A nivel familiar, en los últimos 12 meses, 9.5. A nivel nacional es el 11.4, entonces estamos por debajo. Y a nivel de la pareja, bueno, aquí a nivel familiar porque aquí implica que no es la pareja, sino otro miembro, otra persona. Y a nivel de pareja, a lo largo de su vida, el 41.8, y en los últimos 12 meses, 21.6. La mitad. Entonces, ¿cómo ven? ¿Alentador el panorama? Luego, ¿qué tipo de violencia experimentan las mujeres? Psicológica, física, sexual, prioritariamente. El color más claro es a lo largo de la vida y el azul más oscuro en los últimos 12 meses. Entonces, fijan, a lo largo de la vida es la más alta, al igual que en los últimos 12 meses. Y faltará analizar si realmente las personas advierten si viven o no violencia psicológica, porque puede ser ahora tan sutil que no nos demos cuenta. Las principales personas agresoras. Ojo, a lo largo de la vida un desconocido. Entonces, de acuerdo a los datos que nos está dando, donde la violencia más alta es la sexual, entonces parece ser que son agresiones sexuales por desconocidos en la calle. Violencia psicológica por desconocido, el 66, físico, que aquí puede ser, por ejemplo, el acoso sexual callejero, ¿no? La violencia física por un desconocido, el 68, y la violencia sexual desconocido, un 80. Luego, en los últimos 12 meses, por un desconocido, el 71. En cuanto a nivel global, se divide en psicológica, física y sexual. 63, 58 y 75.
¿Qué tipo de violencia experimentan en la familia? Psicológica, la mayor con el 8.1, la física 2.5, sexual 1 y económica y patrimonial el 2.2 en los últimos 12 meses. ¿Quiénes son los principales agresores de esta violencia en la familia? Hermanos, con la psicológica, con la física hermanos, con la sexual hermanos y económico patrimonial el padre. Y entonces esto nos revela cómo estamos educando a hijas y a hijos. No le estamos enseñando a los hijos a respetar a las personas. ¿Qué tipo de violencia experimentan las mujeres en la relación de pareja? Psicológica, a lo largo de la vida y los últimos 12 meses, a lo largo de la vida un 37.2. Y, si se fijan, seguida de la patrimonial. En el último año, 19.1, seguido del patrimonial el 8.6. Luego la física y la sexual es la más baja. Entonces, reiteramos que la violencia sexual por la pareja es la más baja, pero por personas desconocidas es la más alta de todas las violencias. ¿Cuántas mujeres solicitan apoyo o cuántas denuncian que viven violencia en los distintos ámbitos? A nivel escolar, el 93.9 que no denunció o no solicitó ayuda, y solo el 6.1 sí solicitó ayuda. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que alumnas o maestras están viviendo su violencia en silencio y que su perpetrador no le está pasando nada. Entonces, veamos la responsabilidad, sobre todo en niñas y adolescentes. A nivel laboral, el 91.1 no denunció, en proporción al 8.9. ¿Por qué creo que no hay que no denuncie? Miedo a perder el trabajo, que no les crean, o es el jefe el que los acosa. Entonces vean cómo estas situaciones de poder, porque ser el jefe o ser el compañero que se lleva muy bien con el jefe, hace creer que no tienen posibilidad de que sea distinto el panorama, y porque el ambiente social pues lo refuerza. A nivel comunitario, el 96.3 no denunció ni pidió ayuda, sobre el 3.7. A nivel familiar, sobre el 12.2 pidió ayuda, y a nivel de pareja el 20.5. Entonces, si estamos viendo las estadísticas de la cantidad de personas que vivieron violencia, y vean cuántas piden ayuda, ¿será que no hay lugares donde puedan solicitar la ayuda? ¿Será que no saben que lo que viven es violencia? Porque vimos que el perfil son educación superior, el mayor. Entonces, ¿qué pasa? Entonces hablaríamos de una violencia estructural, en donde no solo tiene que ver con la persona, sino con todo el sistema económico, político, social, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente, por ejemplo, si están los lugares abiertos para cuando salgan del trabajo, si tienen acceso, y si van, ¿dónde dejan a sus hijas o a sus hijos? Entonces, el sistema no está ad hoc para que puedan acceder a la ayuda o al apoyo. Y seguramente también la poca confianza en las instituciones para actuar y resolver la situación. ¿Qué tipo de violencia experimentan durante su infancia? Porque la encuesta se basa mucho sobre 15 y más, pero aquí también retomaron la infancia, y entonces veamos que violencia psicológica el 18, violencia física el 30,
este es el más alto, violencia sexual el 10, abuso sexual el 8.2. El abuso sexual forma parte de la violencia sexual, pero la violencia sexual son todas las violencias. Y la violación e intento de violación, un 5. Entonces significa mucho sexual, pero la física. Entonces, en la infancia, ¿quién está al cuidado de niñas o niños? Su padre o su madre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que en casa, ¿quién es más probable que las violente? Posiblemente en la escuela, pero sobre todo la probabilidad es en casa, donde tendría que ser el lugar seguro. Vamos ahora con personas adultas mayores. El 12.1 vive violencia psicológica, del 13.6 que es violencia total en personas adultas mayores, y el 5.7 de violencia económica y patrimonial. Esto incluye aquellas hijas o hijos que se olvidan que tienen madre, no fue grosería, y que ya no están al cuidado porque es obligación ahora, bueno, no ahora, siempre ha sido, pero aquellas hijas o hijos que desatienden, descuidan, no procuran a sus madres en este caso, esa es violencia y se persigue de oficio y puede ser sancionado. ¿Cuál es el nivel de violencia contra las mujeres de 15 años y más según su condición de discapacidad? Y entonces vamos a ver que con discapacidad casi el 70% a lo largo de la vida y el 40.5% en los últimos 12 meses. Con limitación, quiere decir que no es una discapacidad como tal, pero limita o restringe el poder hacer sus actividades de manera sin complicaciones, a diferencia de sin discapacidad. Entonces veamos cuál es la diferencia. Es decir, no importa si las mujeres tienen discapacidad o no, de igual manera son violentadas. ¿Se fijan? Con porque luego estaba revisando la información que hay ciertas, al ver la expresión triste de una persona, sobre todo de niños vulnerables, el cerebro de la persona como que baja la agresividad y entonces la empatía entra y bueno, está bien, ¿no? Pero aquí estamos viendo que no, que esto ya no se presenta. Veamos ahora entonces discapacidad en la relación de pareja, violencia psicológica, el 47 a lo largo de la vida, 23.9 el último año, seguido de la económico patrimonial, el 29.4 a lo largo de la vida con 11.7 en los últimos 2 años. No es cierto, la física y luego la económica. Y un tema que luego al sector salud no le gustó mucho hablar, pero pues está en la encuesta: violencia obstétrica. En los últimos 5 años, el 38.9% de las mujeres que tuvieron un parto o cesárea experimentaron algún tipo de maltrato por parte del personal. Y San Luis Potosí ocupa el primer lugar entre las entidades que reportan mayor proporción de maltrato en la atención obstétrica. ¿Qué tal? Sublime. ¿Qué tipo de violencia experimentan las mujeres en el tema de la violencia obstétrica? Bueno, ¿en dónde? De parto, maltrato psicológico, veamos que es el azul, el total del maltrato el morado, y la otra, tratamientos médicos no autorizados. Entonces, en cesárea, vean, esto está demasiado alto. Habrá que ver y desmenuzar si fue por una urgencia, ¿no? Porque esto fue cesárea.
Entonces, si fue una urgencia, pues obviamente no hay oportunidad de preguntarle, oiga, ¿cómo ven? Hacemos esto, le ponemos esto otro, porque pues es la urgencia, pero ¿y si no? Y en el parto, vean los niveles, casi un 30% maltrato psicológico y administración de medicamentos no autorizados, el 20.8%, también es bastante alto. Y ahora con las tecnologías, ¿no? Y más en temas de COVID, ahorita vemos el tema de COVID, también hay otras formas de violentar. Entonces vemos que la pareja, el 1.6, a lo largo de la vida, y los morados en los últimos 12 meses. A nivel familiar, bastante bajo. A nivel comunitario, 7.9. Y aquí, ¿cómo lo vamos a ver? Cuando alguien postea algo y otra persona que ni conoce empieza a comentar, la agrede, la critica, la insulta y bla bla bla. A nivel laboral, 2.9, y escolar, 3.7 a lo largo de la vida. Los conflictos o los problemas en el ámbito familiar que frecuentemente se presentaban cuando estuvo más fuerte el tema de la pandemia y estuvieron en casa. Entonces veamos que la gran mayoría se mantuvieron igual los problemas. O sea, no disminuyó nada en la mitad de la población que estuvo en casa. El 8.2 disminuyeron o se resolvieron. Entonces para ellos lo que necesitaban era comunicación, será convivir. Y el 6.6 iniciaron o aumentaron. Y el 31 refiere que nunca ha habido conflicto. En relación al tipo de pareja que tenían, las personas solteras refieren que inició el 6.7, disminuyó el 20, se mantuvieron igual el 40 y nunca hubo problemas en el 32. Separada, divorciada o viuda, vean aquí cómo aumenta 14, que iniciaron. O sea, hace como si el ex no tuviera nada que hacer, dijo, ¿qué me entretengo? Pues voy a molestar a mi ex, ¿no? El 14.3 disminuyeron, el 54 se mantuvieron igual, entonces tenemos que es el 54 más el 14. Y el 17 nunca hubo. En las personas casadas o unidas inició nuevos conflictos el 3.7, el 17.6 disminuyó, se resolvió, el 58 se mantuvo y el 20 nunca hubo. Entonces, una vez teniendo estos datos, el objetivo de comprender el sistema patriarcal ligado con el tema de género es que este sistema lo que ha hecho es acomodar socialmente las cosas para que los hombres tengamos más privilegios. Y no solamente que tengamos más, sino que no los querramos soltar y no querramos compartir. Y entonces, al estar en este lugar, es más fácil abusar. ¿Por qué? Porque puedo. Porque una persona en la calle tendría que decirle un comentario de índole sexual a una persona que no conoce? Porque puede, porque socialmente se permite y se valida, y porque hay otros hombres que le festejan esa situación. Veamos ahorita con el tema del mundial, ¿no? Qatar, en donde vean toda la información que se revela sobre la violación de derechos humanos, en donde ni siquiera pueden portar un listón ahí donde se manifiesten sobre su opinión porque los multan, ¿no? Hoy estaba viendo una nota en donde una chica de Irak traía una camiseta donde estaba el nombre de la otra chica de que asesinaron y llegó a la policía y le quitó la ropa. O sea, no estaba haciendo nada más que mostrar la playa. No hay libertad de expresión.
Y entonces, lo más importante, o las declaraciones de Maluma, por favor. Él va a disfrutar y a él no le importa otra cosa, porque lo que él haga no influye. Con ese comentario ya está validando lo que está sucediendo. Con ese comentario de no posicionarse, es que hay de dos horas. O estás a favor o estás en contra. Si te mantienes neutral, estás a favor, porque no estás haciendo nada. Recuerden la omisión. Entonces, con las declaraciones de Maluma, si no lo han visto, pues pueden verlo. Está validando lo que está sucediendo, porque al ser figura pública y tener muchas personas fans, podría impactar, pero no lo está haciendo. La omisión de todo. ¿Me explico? Entonces, el sistema es justamente eso. Es más importante el fútbol que la violación de derechos humanos. Porque ¿de quién están violando los derechos humanos? De las mujeres. Pues no importa. Lo que importa es el fútbol. No importa que Qatar sea una ciudad sumamente conservadora con leyes muy terribles contra las mujeres y hayan utilizado a muchas personas pagando un salario más que el mínimo para construir los estadios que requerían. No importa eso. Y no importa que hayan muerto personas construyendo, modificando la ciudad para eso no importa. Lo que importa es que vengan los países a jugar fútbol. ¿Me explico? Eso es el sistema. Entonces, y con esto casi voy terminando, necesitamos diferenciar la agresividad de la violencia. La agresividad tiene tres funciones principales porque son innatas, naturales, instintivas, biológicas. Uno, la protección. Si va una persona con un bebé en brazos y se tropieza y va a caer, ¿qué hará su cuerpo? Con ese bebé lo avienta, le dice, ay, ayúdame, cáchalo. Lo que hace instintivamente es girar, meter la espalda, proteger a ese bebé. Esa es la función protectora. Defensa. Si viene alguien y pretende, por ejemplo, robarle el bolso, hay algunas personas que para defenderse lo arrebatan, empiezan a luchar, ¿no? Ya después imagino, me expongo más, pero instintivamente la función de protegerse y de defenderse. Y finalmente la huida. Entonces, más vale que corrió que aquí quedó. Corro en el lejos si vemos un perro de este vuelo, pues corremos, ¿no? Y entonces, el cortisol se posicionará dependiendo de qué tipo de defensa necesitemos. Si vamos a protegernos, probablemente todo el cuerpo, la espalda. Si es la defensa, a lo mejor luego siento bien caliente los brazos, ¿no? Tengo ganas de golpear, pues porque está activándose esta parte, o si en las piernas porque hay que correr, ¿no? Entonces es instintivo. Pero a diferencia de la violencia, la agresividad no es una decisión. La violencia sí. No es una enfermedad. La violencia es una forma de aprendizaje que se ejerce porque se decide para hacer daño cuando hay un abuso de poder. Porque es una decisión. Ejemplo, imaginemos que un hombre va como a las 2 de la mañana, espero mejor omito el nombre de alguna colonia dificultosa, pero va caminando a las 2 de la mañana y ve como a 10 chavos que vienen. ¿Qué creen que hagan? Les va a decir, ¿tú qué haces? A ver, aléjate. Probablemente huya, ¿no? Y corra lo más rápido que pueda. ¿Por qué? Porque no se va a enfrentar, ¿no? Vamos al opuesto. Si hay 10 personas y ven a uno y dicen, a ver, vamos a ver qué trae, qué anda haciendo aquí, eso no lo conozco, no es del barrio. Es una decisión, pero como son 10, por eso lo hacen. Entonces están abusando de ese
ese poder que son 10 en comparación a 1. Entonces ese abuso puede ser por fuerza física, capacidad económica, jerarquía en temas de trabajo, por ejemplo, porque tiene ese puesto, ese cargo, ese poder, lo ejerce de manera abusiva. Pretende ese daño para que se le quite. ¿Qué anda haciendo en esta colonia? ¿Me explico? Por eso la violencia es una decisión, no es una enfermedad. Es que no me puedo controlar, es que siento mucho enojo. Eso es distinto. Una cosa es la emoción y otra cosa es la conducta. No podemos evitar la emoción que sentimos, pero sí podemos decidir qué hacemos cuando sentimos algo. Eso es distinto. Y el no me puedo controlar es justificar el daño que hacen o la decisión que están tomando y adjudicándole la responsabilidad a esta otra persona. Es que tú me haces enojar, eso no existe. La persona se enoja porque decide enojarse con eso que pasa. ¿De acuerdo? ¿No han escuchado la frase de ponerse Sansón con las patadas? Alguien, entonces, si fuese una enfermedad no me importa y se va, ¿no? Porque no asume que puede perder. Aquí, por supuesto que sabe que va a perder, por eso va a huir y decir, no, nada, compa, todo bien. Porque sabe con quién considera que está en un rango inferior y puede abusar. Por eso la violencia es una decisión. ¿Me expliqué? Muchas gracias. Continuamos con la licenciada que dará seguimiento a este tema. Hola, buenos días. Mi nombre es Iraís, trabajo en el Instituto de las Mujeres y bueno, la intención del día de hoy es mostrarles algunos antecedentes, sobre todo violencia en pareja, pero también de manera práctica que ustedes tengan algunos elementos de qué hacer en un contacto de primera vez con una mujer que tiene alguna situación de violencia. Me gustaría preguntarles quiénes de aquí se dedican al ámbito de la salud, si pudieran levantar la mano, por favor. ¿Quiénes por su trabajo, que quizás, no sé, de recursos humanos o alguna otra área, pudieran tener contacto con alguna mujer que sufre violencia? Bien, entonces vamos a tener algunos puntos muy básicos que los vamos a observar para que ustedes más o menos identifiquen cuando una mujer puede tener mayor nivel de riesgo en una situación de violencia, que generalmente se da mucho en violencia de pareja, ¿sale? ¿Me puedes?
Bien, vamos a ver algunos antecedentes. Una de cada 3 mujeres, según la OMS en el 2021, vive violencia de tipo sexual o física por una pareja o ataques sexuales por otras personas. Esto obviamente representa un problema de salud pública y una violación, por supuesto, a los derechos humanos que se presenta de manera generalizada a todos los lugares del mundo, también según la OMS en el 2021. Medina y Medina del 2019 reconoce que las mujeres han vivido de manera permanente la subordinación y la violencia. En muchos de estos casos influye el hecho de ser mujer, es decir, si eres mujer obviamente tienes más posibilidades de vivir violencia. Y si hiciéramos una revisión histórica de la vida de las mujeres a lo largo de la historia, observamos que estadísticamente, por supuesto, el ser mujer implica mucho más actos violentos. Bueno, veamos qué pasó durante la pandemia. Durante la pandemia, que también fue muy complejo identificar estas situaciones, porque las mujeres se encontraban en cuarentena, muchas mujeres se encontraban en cuarentena junto a sus agresores. Así que obviamente muchas estadísticas durante esta temporada, pues obviamente se perdieron. Sin embargo, hubo acontecimientos de violencia hacia las mujeres donde se observa este aumento debido al confinamiento y el distanciamiento físico que interfiere con el acceso a servicios de atención. También se observó una alza de las llamadas de líneas telefónicas de atención con solicitudes relacionadas a la violencia hacia mujeres, según la ONU en el 2020. Durante la pandemia, mi jefe me pidió que apoyáramos al 911 a que hubiera alguna difusión, alguna forma, ayudar a las mujeres a que hablaran a la línea 911. ¿Por qué? Porque estas llamadas eran más complejas si el agresor se encontraba en el mismo domicilio. Yo estuve trabajando en este tema y observé que algunas llamadas que se hacían, y seguramente alguna de ustedes observó que fue como una tendencia de videos en TikTok donde se hacían llamadas a líneas de emergencia haciéndose pasar por comida, solicitud de pizzas. No sé si vieron estos videos. ¿Sí? Bueno, al revisar este tema yo observaba que obviamente también los primeros respondientes de las líneas de emergencia requerían mucho más sensibilización para captar las llamadas donde las mujeres ni siquiera podían solicitar apoyo, ¿no? Entonces, sí hubo una alza en las llamadas a líneas de emergencia, aunque seguramente algunas otras ni siquiera se podía pedir abiertamente y claramente: oye, necesito auxilio porque estoy siendo amenazada, tengo un daño físico o alguna situación de riesgo. Según datos de aquí de México, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el 2021, las líneas en México de emergencia en marzo del 2020, recuerden que fue cuando comenzó el encierro acá en México, recibió en promedio 155 llamadas por hora, y estas llamadas se relacionaban con eventos de violencia contra las mujeres, observando tal dato como un aumento del 22.3 comparadas con las llamadas del mes anterior, que fue en febrero. En México, el INEGI en 2019 reporta que en 1990 y 2017 el 40% de los casos de homicidio contra mujeres ocurrieron en el hogar, con la posibilidad de que esta agresión haya sido generada por alguna persona que cohabita en el mismo domicilio o incluso que fuera la pareja, ¿no? Estos son datos que podemos leer entre líneas porque no son datos confirmados. No voy a hablar de Envire porque lo acaba de presentar Yair. Para OMS, en el 2018, las mujeres con antecedentes de abuso físico-sexual tienen más posibilidades de presentar problemas de salud mental. Veamos algunas repercusiones que encontramos en la teoría emocionales, porque obviamente hay muchísimas más repercusiones, ¿no?
Por ejemplo, en el ámbito económico es más complejo que accedan al dinero, ¿no? A las propiedades, al trabajo incluso. Veamos algunas consecuencias emocionales. Por ejemplo, duplican la probabilidad de padecer depresión, así como consumo de alcohol, y esto coincide con documentos de la OMS que se llama Comprender y abordar la violencia contra las mujeres, en donde se enumera la depresión, los trastornos del sueño, hábitos alimentarios, estrés, trastornos de ansiedad, estrés post-trauma, autoagresión, intentos de suicidios y baja autoestima relacionadas con la violencia. Bien, entonces hay más posibilidad de ansiedad, depresión, estrés post-trauma, autoestima, dificultad para socializar, mucha tendencia al aislamiento y mucha tendencia a mantener esto en secreto. Es complejo. Como lo decía Yair, que vemos, por ejemplo, por escolaridad, que a veces incluso con formación académica, ¿no? Posgrado, etcétera, las mujeres aún así podemos sufrir violencia y en cualquier situación social, educativa, nos da pena asumir que estamos viviendo ese tipo de violencia. Por eso me pareció muy importante dar algunos tips que faciliten la comprensión y también el acceso de esa mujer que está viviendo violencia, que ustedes pueden captar en sus servicios médicos como enfermeras, enfermeros, psiquiatras, médicos, y que ellas tengan alguna ruta para ser atendidas en otro servicio especializado. Dependencia con el agresor, dificultad para toma de decisiones y planeación a futuro, disociación, dificultades de índole sexual, aumento de la posibilidad de presentar consumo excesivo de sustancias y aumentar la posibilidad de intentos de suicidio, según este autor del 2021. Las mujeres con violencia de pareja duplican la posibilidad de presentar depresión, síntomas de depresión, ansiedad, obsesión, compulsión, somatización de manera similar. Entonces vemos como coincidencias con varios autores de enumerar, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el estrés post-trauma, que coinciden varios autores en estos mismos síntomas. Relación entre la depresión en mujeres con violencia de pareja y la presentación de ideación o intentos de suicidio, según INEGI en el 2018. Bien, entonces vamos a ver algunas cosas que son importantes de hacer. Y esto es en base a dos normas de conocer, que son la atención presencial de primer contacto, lo pueden encontrar así, y la otra está basado en la atención vía telefónica a mujeres víctimas de violencia, ¿sí? En estos dos documentos está basado esto que les voy a comentar, y en base también a la experiencia que tenemos como personal que atiende violencia. Entonces, bueno, puntos importantes que pueden tener otra ruta en la atención a mujeres que viven violencia y que, como les decía, puedan facilitar el acceso a servicios especializados. Y puede ser el cambio, porque recordemos que las mujeres pueden acudir varias veces por la misma situación, ¿sí? O incluso si le están atendiendo médicamente, puede acudir por alguna cuestión fisiológica, pero tener este antecedente que la vez anterior ya me había dicho que el esposo le había golpeado, le había pegado. Entonces es muy importante lo que yo hago como profesional de salud para que esta mujer pueda recibir apoyo y pueda cambiar esa recurrencia, esa constancia en donde viene presentando violencia hace 10 años, hace 5, tal, ¿no? O sea, viene con un historial muy largo. Bien, entonces, obviamente tener una atención cordial, respetuosa, si es prudente, y esto lo vamos a ir observando en base al lenguaje verbal, ¿no? Si es prudente mirarle a los ojos, pero sobre todo tener una actitud de escucha.
porque nuestro cuerpo siempre reacciona a lo que estamos escuchando, ¿no? Y en ocasiones, al atender a una mujer en una situación de violencia, nos indigna y nos enoja. Y a veces nos enoja con la usuaria, ¿no? ¿Por qué no he hecho algo? Señora, si ya van 30 veces que le pasa esto porque usted sigue ahí. Señora, ¿no se ha dado cuenta que si el señor otra vez se fue a casa de su madre y ha vuelto a pasar lo mismo? Entonces, este tipo de respuestas va a ir bajando en nosotros como profesionales de la salud si tenemos más comprensión en cómo estas consecuencias de la violencia generan codependencia, generan dificultad para tomar decisiones. Entre más comprensión tengamos de cómo impacta la violencia en las mujeres, vamos a poder tener otras respuestas, ¿no? Entonces, una de estas es atención cordial, mencionarle que la información es confidencial si sus protocolos de atención así lo indican, expresar lenguaje verbal y no verbal de acompañamiento durante la narración, darse un espacio de tiempo, y sabemos que a veces tenemos una persona, la siguiente y la siguiente y la siguiente, pero es muy importante tener esta actitud de escucha. No juzgar, no expresar desacuerdo con el actuar de la mujer en situaciones de violencia, y obviamente, bueno, una actitud de escucha que implica estar atento, mostrar un lenguaje verbal de te quiero escuchar, me interesa lo que ha pasado, ¿sí? Y obviamente esto tampoco les va a llevar 2 horas en la atención. Esas son cosas que se pueden hacer, puede ser que rápido, pero sobre todo el objetivo central es que esta mujer pueda encontrar otra ruta de acción de mi parte. Bien, solicitar información sobre la forma en que se ejerce la violencia, qué ha pasado, qué sucedió, dónde pasó, ¿sí? Preguntar qué acciones ha realizado. ¿Es la primera vez que pasa? ¿Cada cuándo observas que ha pasado? ¿Y qué has hecho? ¿Tú has hecho algo? ¿Le has dicho a alguien? Obviamente preguntarle si tiene alguna lesión al momento de la atención, indagando cómo inició la violencia y cómo está sucedido, qué ha pasado en otros episodios. ¿Por qué? Porque aquí podemos tener un dato que nos puede indicar el nivel de riesgo que viene. Si en otras ocasiones él ha amenazado, por ejemplo, pues me fui a mi casa y él dijo que iba a ir por mí y sí fue, golpeó a mi hermano, pasó tal cosa, ahí observamos nosotros un aumento en el nivel de riesgo, ¿sí? Ahí observamos nosotros que esto puede volver a pasar, ¿sí? Entonces, esta información no es porque vayamos a indagar y que nos interese saber todo el panorama de esta persona, no, es identificar el nivel de riesgo que esta usuaria tiene y entonces pedir auxilio a otra institución o canalizarla a otro lugar. ¿Vamos bien? Bien. Indagando si existen otras personas que estén lastimadas, animales de compañía o bienes afectados por la violencia. Preguntar si tiene miedo de regresar a casa, ¿sí? Esta pregunta, ¿cuánto nos puede llevar, no? Y esto nos relata también la posibilidad de que pueda pasar si ella vuelve a casa. Existen amenazas, en qué consisten y la posibilidad de llevarlas a cabo, ¿no? Me ha dicho que me va a matar. ¿Posee arma? ¿Consume drogas? ¿No? Y esto a mí se me hace muy importante porque de pronto si vemos, que espero que no pase, ¿no? Pero si vemos una noticia de que una mujer ha sido gravemente agredida o ha sido herida o que le hayan matado y pasó por mi consulta o pasó por mi servicio médico, se me hace como muy importante que tengamos herramientas como básicas para prevenir en lo posible, ¿no?
Ahora, aquí viene como otro apartado, pero obviamente el orden puede ser como la conversación pueda irse dando. Solicitar información general sobre la persona que ejerce violencia. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Y por qué es importante esto? Por el acceso a las armas, pero también por la fuerza física. ¿Sí? Si es boxeador, luchador, y no es que yo generalice que estas personas van a ser violentas, ¿no? Pero si la ha amenazado con hacer, no sé, matarla, tiene arma, ¿no? O ha cometido algunos actos delictivos, ahí observamos el aumento del riesgo. Consume drogas, alcohol, y si lo ha hecho al momento de la agresión, si practica algún deporte o tiene algún antecedente delictivo, si pertenece a algún grupo delictivo, si la violencia, qué tan constante es, ¿no? Por eso hay una pregunta que dice, bueno, ¿cada cuándo pasa esto? Más o menos cómo inició. Intentos previos, si él amenaza con hacerse daño o hacerle daño a ella, obviamente, y si el agresor acude con ella a consulta o le está esperando afuera, ¿sí? Que eso es algo también muy frecuente. Bien, algunos datos importantes sobre la usuaria, y no es que tengamos que preguntar todos, ¿no? Los menciono como una buena cantidad para más o menos orientarnos a saber qué preguntar en este tema. Si la usuaria presenta dificultad para toma de decisiones, si presenta depresión, si no cuenta con redes de apoyo, si su familia puede ser que viva en otra ciudad, que no tenga amigos, que si recién ha llegado de otra ciudad, la familia invalida la intención de separación con el agresor, si no cuenta con recursos económicos, si presenta enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad aumenta. Si se encuentra en aislamiento, si normaliza la violencia, y esto lo podemos observar en las usuarias, en que te está diciendo algo muy grave y parece que no es grave, ¿no? Parece que te está relatando, sí, salí, fui a comprar tortillas y regresé a casa, ¿no? O sea, tu señora, ¿cómo? Le ha pasado tal y tal cosa, y pareciera como decirlo de manera muy normalizada. Si ha estado hospitalizada por agresiones previas, si inició la relación a temprana edad, según algunos autores, el haber iniciado la relación a temprana edad aumenta el apego y la dificultad para la toma de decisiones. Y si ha sido su única pareja, que también eso es otro factor importante. Indagar si tiene o puede conseguir recursos económicos, si cuenta con alguna persona, institución, organización que pueda apoyarla. Bien, veamos algunas instituciones que pueden apoyar en este sentido. Cuando hay un riesgo importante, por ejemplo, de que sea violentada, de que el agresor pertenezca a algún grupo delictivo, de que haya alguna situación de no apoyo social, o que de pronto si va a casa de la hermana o de la madre pudiera recibir violencia también estando ahí, esta otra oportunidad, que otra oportunidad es donde se puede canalizar para saber si es candidata al refugio, ¿sí? El refugio, por supuesto, tiene su protocolo de atención, tiene sus criterios de inclusión. El que le enviemos no quiere decir que va a ser aceptada. Obviamente a ella se le hace una valoración y si cubre los requisitos se le considera refugio. Estas son las oficinas. El refugio no tenemos una dirección, no podemos acceder a esos datos, pero estas son las oficinas. Y bueno, si el nivel de riesgo es mediano abajo, puede ser el Instituto de las Mujeres, que está en calle Jardín Colón número 23, y aquí tenemos el
Aquí se le da psicoterapia y asesoría legal. Obviamente están los datos pues, también del compañero, que obviamente no traigo todos, pero sería bueno como que tuvieran un directorio en donde tengan un desglose de instituciones a donde se pueda canalizar este tipo de atenciones. Bueno, contamos con una línea telefónica que marcando el 911 pueden solicitar la llamada de mujer. En esta línea es personal especializado para la atención a la violencia. Y si la mujer no puede hablar, tenemos atención por Facebook en una página que se llama Ayuda en Línea de Mujer, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y bueno, también tenemos aquí los datos del Centro de Justicia para Mujeres, que está en el estacionamiento de la FENAPO, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, también en el estacionamiento de la FENAPO, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Bueno, algunas sugerencias que ayudan mucho a comprender cómo se da la violencia en las mujeres y que ayudan mucho también a tener una atención diferente, mucho más informada, es revisar los síntomas y respuestas emocionales de las mujeres que viven violencia. Eso nos va a ayudar mucho más a humanizar el trato y a tener una comprensión mucho más profunda de por qué esta mujer no se separa, de por qué quiere volver con él, de por qué no toma una decisión, de por qué no se ha agotado de estar sufriendo esa violencia y no pareciera que no hace nada, ¿no? Y bueno, lo que les comentaba, tener un director de instituciones para derivar en estos casos. Bueno, les dejo nuevamente los datos de la institución de donde yo vengo. Y bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias.